Richard Arce. Richard, muy buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Eli, buenas tardes. Un gusto, como siempre, poder dialogar con Panamericana y a través del medio a todo el país. Muchas gracias, Richard. Queremos saber sus impresiones respecto a la respuesta del Ejecutivo tras este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es contundente? Lo primero, quisiera expresar y saludar el informe de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es importante diferenciar, hay mucha confusión, ¿eh? Porque por un lado hay varias interpretaciones y sí, en mi exabrupto me ayuda a poder entender que la comisión es un espacio de especialistas que hacen observaciones en los diferentes países cuando se presentan sucesos que podrían involucrar violación a derechos humanos. Ellos emiten una opinión, en este caso un informe, que no tiene carácter vinculante, pero que es muy importante tomarlo en cuenta. Eso es determinante. La Corte está en San José de Costa Rica, que es una instancia jurisdiccional donde se apela cuando no se consigue la justicia en el país, cuando se agotan todos los espacios judiciales y se le demanda al país para que se pueda resarcir alguna violación de derechos humanos, ¿no? Y la convención interamericana es evidentemente el espacio, el Pacto de San José, que se suscribió el Perú a fines de la década de los 70, ¿no? Eso es muy importante diferenciarlo en este momento. Richard, usted entonces saluda este informe de la Comisión Interamericana, donde dice claramente que hubo graves violaciones, ejecuciones extrajudiciales. ¿Usted está de acuerdo con este análisis de este grupo de trabajo que vino al Perú? A ver, hay que ver y hay que revisar el documento, que por cierto son más de 130 páginas, 133 páginas. He estado leyendo el documento, hay información muy valiosa sobre lo que aconteció en la conflictividad social entre diciembre, enero y evidentemente, lamentablemente, con el fallecimiento de muchas personas que han enlutado a varias familias en el sur del país y que se exige justicia. Lo que manifiesta claramente el informe es que hay casos de violaciones a los derechos humanos y está pidiendo que se hagan las investigaciones como corresponde. Le pide, por ejemplo, al Ministerio Público que conforme un equipo de fiscales especializados en derechos humanos para que se pueda investigar y determinar las responsabilidades. Richard, eso también lo hemos leído, pero particularmente ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones, ¿usted considera que eso sí pasó aquí en el Perú en el marco de las protestas? Lo que ellos hacen es una inferencia en condicional respecto al tema en específico de ejecuciones extrajudiciales, e inclusive hay una condicionante también en el término de masacre, ¿no? Entonces hay que hacer la diferencia porque lo que se afirma taxativamente es que ha habido casos de violaciones de derechos humanos, pero que requiere la investigación. Entonces, hay que tomarlo con la responsabilidad que corresponda. Se tiene que investigar, Eli. Hay videos, o sea, hay cuestiones innegables donde se ha hecho uso excesivo de la fuerza desproporcional y lamentablemente ha habido fallecidos. Evidentemente en un contexto de conflictividad, donde hubo una confrontación y que llegó a extremos de violencia. Recordemos lo que ha sucedido. Para ser muy próximos, en Lima, el enfrentamiento que hubo en las calles, ¿no? Y que finalmente terminó también con un fallecido y también policías heridos. Eso también es importante. No nos podemos olvidar que también, evidentemente, para que no se genere ningún aprovechamiento político de ningún lado, ¿no? Usted, Richard, ha sido asesor también, no sé si asesor, pero ha trabajado en algún momento con la señora presidenta Dina Boluarte. En el marco de estas protestas, justamente, ¿cuáles fueron sus recomendaciones para que ella manejara la crisis que se vivió en ese momento? Sí, una precisión. Fui invitado como experto a participar en una reunión donde estaban los altos funcionarios de Estado para exponerles cuál era la realidad de la problemática subyacente que existía en torno a la conflictividad, que evidentemente era un tema estrictamente político, pero detrás de eso hay una serie de demandas sociales de la población. Contextualizarles, ¿no?, sobre qué es lo que se está percibiendo en el sur del país y que justamente cuestionaban a la clase política y lo que siempre he manifestado, ¿no?, la profunda crisis de representación que existe en nuestro país, por eso el desconocimiento inclusive y el pedido del cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Richard, entonces, ¿usted no le recomendó, ha sido... sí, tal vez que no hubiese el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, de los militares? ¿Esa recomendación se hizo? Mi participación fue estrictamente para dar información sobre el análisis de ese contexto
previo a la conflictividad, con un detalle muy importante, por ejemplo, Eli, que lo manifesté abiertamente, que la conflictividad se inició porque había un paro en Andahuaylas, donde lamentablemente hay 5 fallecidos, pero previo a eso había un paro de transportistas, a consecuencia de que el gobierno de Pedro Castillo había generado una actividad populista de entregarles guano de isla y habían transportado estos guanos de isla para las comunidades, para los agricultores, pero no les habían pagado el flete, el costo de transporte de los transportistas de Andahuaylas. Entonces, esa información es muy importante para que puedan entender qué sucedió en Andahuaylas para que se gatille y inicie la entender el contexto. Richard, ¿y qué le parece entonces el mensaje que ha dado la presidenta el día de ayer tras este informe y también del Premier? ¿Es claro, es contundente? ¿Cuáles son sus apreciaciones? Lo primero, evidentemente, es valioso que hayan reconocido que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy importante y que hay un reconocimiento explícito a la institucionalidad del país, ¿no? Lo segundo, siento que hay una posición un poco más autocrítica del propio gobierno, ¿no? Que tiene que ayudar en las investigaciones y que evidentemente el informe, al mencionar casos de violaciones a derechos humanos, involucra directamente a la gestión de gobierno, ¿no? Entonces, pretender eludir esa responsabilidad, lo único que genera, evidentemente, es una hora de incertidumbre y que no va a ayudar en las investigaciones, ¿no? Sobre todo lo expresado por el Premier, ¿no? Pero también resaltar el otro aspecto, ¿no? Porque en el informe, Eli, si bien es cierto habla de violaciones a derechos humanos, hay una constatación respecto a la intencionalidad de Pedro Castillo y el golpe de Estado. Explícitamente dice el informe que Pedro Castillo irrumpió en nuestro sistema democrático, que el mensaje a la nación fue claramente un atentado contra la democracia y que se pretendió tomar el poder, ¿no? Desde el Congreso de la República, inclusive intervenir en el sistema de justicia. Entonces, pienso que es determinante en este informe también zanjar lo que tanto se venía cuestionando desde algunos sectores de izquierda y que tenía como cajas de resonancia presidentes de países vecinos, ¿no? Como Gustavo Petro y Manuel López Obrador, como lo hablamos la última vez, ¿no? Que lamentablemente pretenden construir una historia paralela a lo que el día de hoy, si queremos ser objetivos, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado la pretensión de hacer un golpe de Estado de parte de Pedro Castillo, ¿no? Entonces creo que queda zanjado el tema y esperemos que no sigan con el mismo argumento, ¿no? Lo otro es que respeta mucho la institucionalidad, porque lo que reconoce es la capacidad de respuesta del Estado peruano frente a esta intención del golpe de Estado, ¿no? Que logró contener y que más bien saludó la misma CIDH sobre la recuperación de la democracia inmediatamente, ¿no? No pasó ni horas, ya solucionado la intencionalidad de hacer un golpe de Estado, ¿no? Richard, como siempre es un gusto analizar estos temas contigo. Muchas gracias por tu tiempo y por supuesto por entender el contexto de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto su informe. Muchas gracias, Richard.